Canvas. El día de mañana le estaríamos publicando. Entonces, les damos la bienvenida a su primera sesión de este taller que van a tener hoy con la doctora Ángela Patricia Torres Barrios en cuanto a la elaboración de actas y constancias en el procedimiento conciliatorio. La doctora Ángela es abogada de la Universidad Industrial de Santander, cuenta con especializaciones en Derecho Comercial, Derecho Laboral, en Relaciones Industriales y de Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido asesora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la UIS y actualmente es abogada externa en la Oficina Jurídica de la Rectoría de la UIS y pues ha sido docente desde los inicios de nuestro diplomado de conciliación extrajudicial en Derecho de la UNAP y de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Hoy, pues, va a ser, como le decía doctora, la primera sesión de este grupo que va a ser muy participativo, van a activar sus cámaras y van a hacer de estas 2 horitas un rato muy ameno. Ellos ya han estado preparando su acta de conciliación. Saben que este taller es fundamental, que es transversal en todo el diplomado, porque lo van a necesitar siempre que hagan una conciliación, hacer el acta. Entonces, un tema fundamental y van a estar todos muy atentos. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algo por aclarar antes de iniciar. ¿Están escuchando? El silencio quiere decir que no hay preguntas. Silencio. Bueno, entonces, doctora Ángela, sin más preámbulos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy nuevamente aquí impartiendo este taller y dando todo su conocimiento. Mira, acá Camila les contestó en el chat que todo muy claro. Dando todo su conocimiento y su experiencia como conciliadora para que ellos pues tengan esas herramientas ahora que van a ser conciliadores. Muchas gracias, doctor. Gracias, señora Sandra, muy amable. Bueno, muy buenas tardes a todos de nuevo. Queremos compartirles de parte de Guías Virtuales y aquí en nombre de la ingeniera Sandra, quiero compartirles que esta sesión sincrónica que estamos a punto de iniciar se creó aproximadamente hace 1 o 2 años al darnos cuenta que en el ejercicio que se les presentaba a ustedes en el diplomado de la elaboración, si bien la asignatura es elaboración de actas y constancias en el procedimiento conciliatorio, pues en últimas el ejercicio radica en el acta de conciliación, porque es el documento resultado que más dificultad nos puede presentar y que nos puede traer consigo pues un reto mayor. Y nos dábamos cuenta que o una de 2 situaciones, o quienes accedían al diplomado no estaban haciendo completo el curso y utilizando todo el material pedagógico que está ahí para ustedes, o habían algunas dudas e inquietudes que tampoco se transmitían. Entonces creamos este espacio de tratar de que no sea ni extenso ni exhausto para ustedes, teniendo en cuenta pues también la hora, el día de la semana y la llegada próxima de la Semana Santa. Pero es básicamente para poderles decir a ustedes de forma más cercana ciertos puntos y ciertos aspectos que pueden de pronto ustedes tener en cuenta y tomar como propios al momento de elaborar ese documento. ¿Y por qué hacemos tanto énfasis en el acta de conciliación? Porque es que es el verdadero documento que pone fin al conflicto. Es el documento de todos los resultados que tiene el trámite conciliatorio entre constancias. El acta es el que realmente nos permite, primero la que hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo, pero también es la que nos permite darle un cierre total al conflicto, asunto, controversia, desaveniencia, como lo quieran nombrar, que se trajo a conocimiento del trámite conciliatorio. Entonces, el que trae mayor exigencia como tal, en el entendido que tiene que tener unos requisitos muy puntuales, lo que yo le digo siempre a todos los alumnos en todas las clases, parece un disco rayado, pero siempre les digo, el acta de conciliación cuando yo la estoy diligenciando, la estoy diseñando, yo siempre pienso o tengo en mente a un juez de la República, porque si las personas no honran cumplir
lo que se comprometieron libre y voluntariamente a cumplir en una audiencia de conciliación y que queda consignado en un acta de conciliación, va a terminar en manos de un juez de la República, de una señora juez de la República. Y para mí es muy importante que el documento que ella reciba sea tan claro, sea tan expreso, sea tan diáfano en todo su contenido, que no tenga otra opción que dictar un mandamiento de pago, que ese es el paso 2 a un documento como el acta de conciliación. Perdón. Por ende, cuando yo la estoy elaborando, si bien estoy teniendo en cuenta el deseo y la voluntad de las partes, siempre lo hago pensando que cuando un juez de la República tenga ese documento, se dé cuenta que todo está de tal exactitud que no le queda otra opción. Vuelvo y les repito que dictar el mandamiento de pago por lo que considere una obligación de dar, de hacer o de no hacer, dependiendo de las obligaciones que trae consigo el documento. Entonces, ¿qué les quiero compartir? Yo les tengo unas pequeñas diapositivas, una pequeña presentación como para abordar el tema ya más cercano con ustedes, muy similar a lo que ustedes tienen también en la plataforma, en el Canvas. Pero esto es una forma también de estar más cercano a ustedes y darles una suerte de tips sobre el documento del acta de conciliación, del que, repito, hago más énfasis que en las constancias, porque es que resulta que las constancias, primero, tienen por el estatuto, hoy estatuto de conciliación tiene una serie de requisitos que son inamovibles. Y segundo, que la gran mayoría de los centros de conciliación, muchos de ellos ya certificados en sistemas de gestión de calidad, tienen un formato de constancias. Entonces, rara vez podemos nosotros modificar el contenido de las constancias. Solamente podemos hacer acorde a la situación, si es imposibilidad de acuerdo, si es inasistencia o excepcionalmente si estamos frente a un asunto no conciliable, poder elegir la constancia que aplica para el caso y ciertos aspectos que se incluyen en las mismas, que si la constancia es de inasistencia, que si hubo o no hubo excusa para la inasistencia. La de imposibilidad de acuerdo frente a quienes se presentaron, no se presentaron, si es de acuerdo en una parte, porque un mismo trámite conciliatorio puede tener varios resultados. Si es multiparte, yo puedo con unas partes tener un acta, con otras partes tener unas constancias de inasistencia porque no se presentaron y con otras una imposibilidad de acuerdo. Eso también sucede. Pero la que me trae a mí mayores retos y mayor dificultad es indudablemente el acta de conciliación. Apréndanse esto, por favor. No existen actas de no acuerdo ni constancias de acuerdo. Las actas son una sola y son de conciliación o de acuerdo. Y las constancias son de no acuerdo o imposibilidad de acuerdo, de inasistencia de asunto no conciliable. Porque es muy común que algunos funcionarios públicos que están investidos de la facultad para conciliar le llaman al documento acta de no acuerdo y así no está establecido ni ahora en el estatuto ni antes en la ley 640. Entonces ya saben, el acta es una sola y es la de conciliación. Distinto es que sea parcial o total. ¿Y de qué depende? De las pretensiones traídas a la audiencia de conciliación y si sobre ellas se están conciliando en su integridad o solo una parte de ellas. Entonces, básicamente para enseñarles o ilustrarles a ustedes que las actas de conciliación, y no solo las actas de conciliación, sino en general las actas de una asamblea, ahora que están en curso las asambleas de copropietarios y las asambleas de accionistas, las actas de conciliación, las actas de reunión. Un acta básicamente es un documento que sirve para consignar en la memoria histórica de lo que ocurrió o lo que en donde se plasma el desarrollo de una reunión. Y por ello a las actas la ley les impone ciertos requisitos, ¿sí? Que son propios de las actas. ¿Sí? En el caso del acta de conciliación, quiero compartirles que la elaboración del documento es una labor que no puede sustituir el conciliador. Y aquí hago un paréntesis. Yo sé que varios de ustedes van a iniciar o ya iniciaron su práctica en el consultorio jurídico. Y es muy común que en el curso de la práctica, pues el acta de conciliación la haga el judicante, la haga la asesora de conciliación, las hagan otras personas que quizás por su mayor jerarquía o conocimiento son las encargadas de hacer el documento. Pero quiero que sepan que en estricto sentido, quien está investido de la función de administrar justicia de forma transitoria es el conciliador.
y es al conciliador al que le corresponde la elaboración de ese documento. Hace muchos años, cuando yo trabajaba en el Centro de Conciliación de la UIS, una particularidad allá, mientras yo estuve en el Centro de Conciliación, yo permitía que fueran los estudiantes los que solos diseñaran los documentos, pero tenían que pasar por una suerte de revisión final de parte mía. Y en una oportunidad, y además estaban solos en las audiencias, allá no hay ni judicante, ni practicante, ni asesor en conciliación, nada. Ellos allá solos, defendiéndose con sus conocimientos y habilidades. Y en alguna oportunidad, pues el estudiante conciliador se sentó pues en el espacio del computador. Generalmente tenemos un espacio que es la sala, la mesa redonda donde se sientan todos, y el espacio destinado para el computador, la mesita o el escritorio diseñado para el computador, donde generalmente pues uno, como está parte de la mesa donde se sientan todos, tiende a darle la espalda a las partes. Y en esa oportunidad el estudiante se sentó a hacer el acta de conciliación y una de las partes, la convocada, venía con un abogado titulado. Y el abogado se le ubicó al lado al estudiante conciliador y le empezó a indicar cómo debía hacer el acta, hasta que llegó un momento en que le dijo: córrase y yo hago el acta de conciliación. Afortunadamente ese estudiante tenía muy claro el rol que tenía como conciliador y le dijo, y se hizo valer en su actividad, no le permitió, como era debido, que fuera el abogado el que lo hiciera, porque él no era el conciliador. Sí, eventualmente cuando se procede a hacer la lectura del documento, siempre ocurre en su gran mayoría, si no en todos los casos, las partes siempre tienen alguna acotación que hacer. Esto no es así, ¿por qué no lo dejamos de esta forma más claro? ¿Por qué no le quitamos esto? Eso sí es común, porque se supone que el acta la realiza el conciliador, pero el acuerdo, incluso cuando yo como conciliadora he propuesto fórmulas de arreglo, si las partes no las aceptan y no se apropian de ellas, no existen, prácticamente quedan desechadas. Entonces, el acta siempre es del conciliador, pero el acuerdo va a provenir en todas las oportunidades de las partes. Entonces, ellas como dueñas del acuerdo. ¿Y qué es el acuerdo? El acuerdo es el contenido, las cláusulas, las obligaciones claras, expresas y exigibles, que pueden ser unilaterales o recíprocas, ya lo vamos a ver. Eso es de las partes. Entonces, ellas tienen, claro que sí, todo el deber y el derecho de corregir si yo de pronto no entendí bien el acuerdo al que llegaron, me hizo falta incluir ciertos aspectos, eso es propio y es necesario. Pero el documento como tal es diseñado, elaborado por el mismo conciliador. Y tan sencillo como si nosotros estamos facultados transitoriamente para administrar justicia en virtud del artículo 116, es apenas lógico y claro que nuestra función conciliatoria se asemeje a la función del juez de la República. Y de esa forma, nuestras actas de conciliación se comportan como una sentencia judicial. Y nadie, nunca, ningún profesional del derecho le va a decir a un juez de la República cómo tiene que elaborar su sentencia. Y me refiero a nadie, es a las partes, ¿no? Ya internamente en la dinámica del juzgado es distinto. Digo las partes, demandante, demandado, llamados en garantía, vinculados, etcétera. Ninguna de ellas le va a decir al juez cómo tiene que hacer su sentencia. Entonces lo mismo pasa con nosotros los conciliadores. No se les olvide jamás. Básicamente, el diseño del acuerdo, que vuelvo y les digo, es el contenido como tal del acta. El acta tiene varios contenidos. Tiene una parte de generales de ley, donde yo identifico a quién cité, quién se presentó y actualmente más quién se conectó, qué calidades, si vienen abogados, si ya traen poder o el poder se otorga en el curso de la audiencia. Resulta que el Estatuto de Conciliación metió un mico que yo personalmente estoy obviando hasta la fecha, y es que cuando las personas jurídicas no se presentan con su representante legal inscrito, para que lo hagan por intermedio de un abogado, lo tienen que hacer con un abogado al que le hayan otorgado poder a través de escritura pública, quedó en el estatuto de conciliación.
Y eso es tanto como equiparar que la representación judicial siempre se va a otorgar por escritura pública, que sí puede ser cierto en las grandes empresas que tienen sucursales en todo el país, las compañías aseguradoras, las entidades financieras, donde ustedes no van a ver presente o conectado al gerente, sino que ellos tienen la potestad de asignar las facultades de representación judicial y extrajudicial en otras personas y se hace generalmente por escritura pública. Pues así lo quedó, lo dejó para todas en general el Estatuto de Conciliación. Yo no lo estoy aplicando, sinceramente, yo sigo haciendo mis audiencias de conciliación con el apoderado que traiga su poder debidamente otorgado, ya sea por la ley 22.13, es decir, por mensaje de datos o a través de otorgamiento notarial, y hago mis audiencias de conciliación porque en medio de todo y ante todo tenemos que recordar que este es un mecanismo que lo que busca es que sea flexible, que sea cercano a las partes, que les permita evitar o no continuar un proceso judicial, y también parte mucho de nosotros no ayudar a poner más trabas al conflicto que por sí ya las debe traer. Pero esa primera parte del acta de conciliación tiene esa identificación de los presentes, de los asistentes, de las personas que yo cité y se presentaron, o las que yo no cité, pero que se presentaron y acreditaron tener un interés jurídico en el asunto, que era importante tenerlas en cuenta en esa audiencia, y yo permití y las partes permitieron su estadía en la audiencia de conciliación. La segunda parte son el asunto de conciliación, que llamamos nosotros hechos, pretensiones, muy similar a cómo se maneja en el diseño de una demanda. Y finalmente viene lo más importante del documento, que es el acuerdo. ¿Quién es el deudor de la obligación? El acreedor, a qué se están obligando, en qué términos y demás. Pero para llegar a ese fin, que es, tengo que recorrer todo un camino para poder llegar a esa meta, que es el acuerdo de conciliación. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Pues primero, las partes hacen su respectiva intervención, escuchan y son escuchadas, eventualmente empiezan a diseñar ellas poco a poco, ya sea porque la una acepte la totalidad de lo pretendido por quien convoca, o porque, lo que les digo yo siempre a las partes, la audiencia de conciliación no es otra que una negociación, es una reunión de negociación, donde se plantean ofertas y contraofertas. Eso es básicamente lo que resume una audiencia de conciliación. Entonces, a medida que ellas van interviniendo y van haciendo propuestas y contrapropuestas, el conciliador tiene que ir tomando atenta nota para que poder entender si se va formando un acuerdo de conciliación, cuáles son los términos de ese acuerdo, ir mirando cómo le voy dando esa estructura jurídica, porque recuerden que el conciliador siempre será abogado, ¿sí? Y siempre será abogado porque requiere no solamente procesalmente frente a las etapas de la audiencia de conciliación, de trámite conciliatorio, sino adicionalmente por el documento resultado, para que tenga el fin que de verdad se busca con un acta de conciliación o inclusive con las constancias. Igualmente, de parte de nosotros los conciliadores, tanto como un deber del Estatuto de Conciliación o de los reglamentos de los centros de conciliación, como formando parte de la vocación del conciliador, es la de propiciar el análisis de fórmulas de consenso, proponerlas a partir de lo que las partes hablen o de lo que a mí se me ocurrió que se les puede proponer a las partes a ver qué opinan. También lo que ellas proponen entre sí, si es viable, si no es viable, hay que decírselos con total franqueza y buscarles como otras salidas y herramientas que les permita lograr esa viabilidad, que sea completamente legítimo. ¿Y a qué me refiero con la legitimidad? No que una parte acepte a ciegas lo que la otra dice porque no tengo otra salida, otra opción, porque fui constreñido, porque fui obligado, porque me sentí amenazado y yo no tuve otra opción que aceptar el acuerdo. Si alguna de las partes se siente así, si ellos manifiestan cualquiera de esos sentimientos, quiero que sepan que la labor del conciliador fue un fiasco. Porque si las partes no salen cómodas, no salen con una sensación de satisfacción, de que se evitaron un pleito complejo, ese cuentico de que mejor un mal arreglo que un buen pleito, sáquenlo de su mente y de su ADN. Eso no es así. Hace muchos años que no es así.
Nosotros los conciliadores siempre vamos a buscar un buen arreglo. Un buen arreglo. Nosotros no pensamos en el proceso judicial, si está en curso, lo que van a evitar el proceso judicial, no. Nosotros buscamos que realmente las personas puedan satisfacer sus pretensiones, que uno y el otro pueda dar por terminada esa situación, puedan completamente dejar el asunto atrás y puedan continuar con sus actividades, incluso restablecer, si en el caso de alguna suerte de actividad comercial que se vio entorpecida, pues que la puedan restablecer si es del caso. Pero la legitimidad trae consigo que ambos estén cómodos con el acuerdo, lo acepten, provenga de ellos mismos, y la legitimidad también trae consigo que si el acuerdo lo propuse o lo acepté yo, lo voy a cumplir. Y eso es muy importante para nosotros, porque trae consigo acto seguido la posibilidad del cumplimiento. A mí no me sirve que el deudor diga que él paga, sí, 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 yo pago, y internamente está diciendo, no tengo un peso, no tengo trabajo, ¿de dónde voy a pagar? Pero sí, 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 yo le pago. Ponga ahí todas las cuotas, ponga ahí las fechas, sí, sí, yo le voy a pagar, pero él sabe que no lo va a hacer. Entonces, no está siendo franco, no está siendo sincero. El acta de conciliación es legal, es completamente legal y es un documento que se puede ejecutar, pero carece de legitimidad porque el mismo deudor ya está desconociendo lo que está conciliando, el mismo deudor sabe que no lo va a cumplir y en ese momento se me cae la figura de conciliación. Por eso es que dentro de los indicadores que tenemos los centros de conciliación, nunca van a encontrar un indicador relacionado con el resultado del trámite, porque el resultado depende de las partes. Entonces, si a mí como conciliadora me miden mi competencia, mi capacidad, mis habilidades por el número de actas de conciliación que yo suscribo en mis trámites, es los números más falsos que ustedes van a encontrar. Porque yo no me puedo medir ni puedo medir a nadie como conciliador por el número de actas, porque es que ese resultado depende de las partes. Sí, de la buena gestión del conciliador, yo no voy a negarlo, pero realmente de las partes y que las partes de verdad quieren compromisos que van a cumplir, que eso es lo más importante para el conciliador. Y que ustedes siempre mantengan la expectativa hasta el final. Fíjense que aquí en virtualidad es muchísimo más complejo porque tengo esta complejidad que no me prenden las cámaras, que yo no puedo mirar a las personas, que la lectura que yo hago, miren, hace unas 3 semanas tuve una audiencia de conciliación donde era una obligación 100% natural. Una señora compró un inmueble y se había comprometido a pagar con el vendedor la comisión, ¿sí? A los comisionistas, no había nada escrito, todo era verbal. Sin embargo, se hicieron unos pagos, hacía falta un saldo, hubo unos problemas personales entre la comisionista y la compradora. En la práctica comercial se estila, en la costumbre mercantil, que el que asume la comisión es el vendedor, pero en este caso se pactó que entre los dos. Era básicamente ni la comisionista tenía un documento que respaldara su comisión, ni la compradora en el mismo sentido. Y finalmente pudieron conciliar y la comisionista recibió lo que le estaban ofreciendo. Pero lo más incómodo para mí como conciliadora fue ver a esa señora recibiendo una audiencia de conciliación virtual acostada en una hamaca. Yo, la verdad, estuve bastante fastidiada con la señora recibiendo una audiencia de conciliación en una hamaca así acostada, en la cual se veía a todas luces que tenía, estaba acostada en una hamaca, se veía, estaba en una hamaca, acostada porque además estaba así el celular, desde el celular la estaba apuntando desde arriba y hubo momentos en que la señora parecía estar hablando con alguien. Entonces yo interrumpí un momento de la conversación y dije, ¿usted está acompañada con alguien? Estas audiencias no son públicas, son reservadas, tienen confidencialidad. Si usted está acompañada con alguien, tiene que descubrir a la persona y decirme con quién está y validar con los demás asistentes su presencia igualmente en la audiencia. Y estuve por poco de llamar al orden a la señora, pero me contuve porque estaban cerca de lograr un acuerdo conciliatorio. Y yo pensaba a mí misma, tengo que dejar de lado lo que me produce la actitud, porque es que créanme, no es porque esté en la hamaca, es la actitud de desdén, como de desprecio, digo yo, y en mi concepto personal, al recibir una audiencia de conciliación acostada en una hamaca, ¿sí? Pero me contuve
y traté de ser lo más tolerante posible para no arruinar el posible acuerdo que realmente terminó siendo un acuerdo de conciliación. Y a ella, la que estaba acostada en la hamaca, es a la que le iban a pagar. Entonces, fuera de eso, ella era la beneficiaria con más veras, debería tener más interés, debería mostrar mayor respeto por el trámite. Pero bueno, eso es para contarles que siempre tenemos que mantener la expectativa, la calma, la entereza, la cordura en las audiencias y más cuando sabemos que estamos logrando la meta que puede beneficiar a todas las partes, que es lograr un verdadero acuerdo conciliatorio. Con decirles que ni bien mandaba yo el acta de conciliación y el registro del acta desde el centro y la señora transfería la suma de dinero. Entonces, calculen que quien no desea que se logre ese resultado. Pero siempre hay que mantener la expectativa, siempre hasta el final, porque yo no sé en qué momento se va a arruinar una conciliación que ya estaba, yo la estaba leyendo prácticamente y se me arruinó. Una de las partes tuvo una segunda opinión, hay algo de la lectura que no le gustó, alguien le habló al oído, lo que ustedes quieran imaginar sucede. Y eso también forma parte de las enseñanzas de tener en cuenta al momento de elaborar un acta de conciliación. Entonces yo, como les decía al comienzo, y en eso fallan muchos, especialmente y con todo cariño y respeto, los estudiantes, porque los colegas abogados titulados, pues uno ya ha tenido más experiencia en la profesión y ya sabe que los espacios que se van a diligenciar se tienen que diligenciar. Entonces yo les tengo a ustedes en el ejercicio de la asignatura de elaboración de actas y constancias dos tipos de actas de conciliación. ¿Y por qué son dos tipos? Dos tipos no, es una sola, sino que los dos casos son diferentes. Ustedes pueden escoger uno de los dos. Donde los espacios que tienen unas X y están marcados de amarillo están dispuestos para que ustedes los diligencien. Y cuando yo hablo de diligenciar es completamente sus espacios incluidos. ¿Y por qué por qué les digo esto? Discúlpenme que sea reiterativa. Yo necesito incluir lugar y fecha de la audiencia de conciliación, pero más importante las circunstancias de tiempo, modo y si quieren de lugar, porque actualmente yo pongo es mediante el aplicativo de Teams, si son las audiencias virtuales, porque es que esos documentos y este documento es el que las actas de conciliación también prescriben para poderlas ejecutar. Entonces, si yo sí o sí no incluyo circunstancias de tiempo, modo y lugar, yo cómo sé cuándo el acta va a prescribir, yo cómo sé si la persona, por ejemplo, estaba a puertas de una prescripción de su trámite, de su posible trámite judicial, de sus derechos, de una caducidad. ¿Cómo sé yo que con esta acta de conciliación interrumpió o suspendió la caducidad o interrumpió la prescripción si yo no pongo claramente las circunstancias de tiempo, modo y lugar? Esto no es capricho, no es capricho del legislador, es la importancia de cuál es el encabezado, cuáles son los aspectos de los generales que forman parte de los generales de ley. Entonces ahí les pongo un ejemplo, por ejemplo en Bucaramanga, siendo las 10 de la mañana del 5 de enero de 2023, en las instalaciones del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico, mediante el aplicativo Microsoft Teams de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, lo que ustedes requieran incluir de tal suerte que quede completamente señalado cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar de esa reunión conciliatoria. Acto seguido, si no está la identificación del conciliador primero, sino la de las partes, el orden, como decimos nosotros en temas de matemáticas, no altera el resultado. Lo importante es que ustedes identifiquen, si quieren el orden al conciliador, que ya sea conciliación, yo les decía hace un momento, conciliador siempre va a ser conciliador en derecho, en este caso, nosotros, pues obviamente habrá en equidad, pero nosotros estamos en conciliación en derecho, que será o abogado titulado o estudiante que está realizando los últimos semestres de la carrera de Derecho, la tarjeta profesional vigente, en el caso de ustedes, si tienen el carnet estudiantil o la asignación o el número de la asignación que nos hace a nosotros el SICAC, que es el sistema de la conciliación del Ministerio de Justicia y el Derecho, que nos arroja un código por el cual nosotros nos vamos a identificar. Si ustedes me preguntan, yo en las actas de conciliación no pongo ni mi cédula ni mi tarjeta profesional, porque cuando estoy ejerciendo mi actividad de conciliadora, a mí quien me identifica es el
número de identificación de conciliador que me ha asignado mi centro de conciliación, ¿sí? Esto de conformidad con el numeral primero del artículo 28 de la ley 2220-2022, que es el Estatuto de Conciliación. La identificación de las partes. ¿Cuáles son las partes? Pues las que yo cité porque fueron las que me enlistaron en la solicitud de conciliación, y yo cuando hice el estudio jurídico de la solicitud de conciliación dije, estas son las partes llamadas, las partes citadas, estas son los datos, las direcciones, y a esas fueron las que yo les emití una comunicación, convocatoria, correo electrónico, como lo quieran llamar, ¿sí? O si cuando yo hice el análisis del trámite y de la solicitud, yo me di cuenta que hacían falta otras partes para hacer llamadas al trámite, pues me comunico con el convocante y le digo, oiga, yo veo que aquí hay una aseguradora, pero usted no le está convocando, convoquemos a esa aseguradora. O yo veo que aquí hay otro acreedor que usted no está convocando, convoquemos. Yo estoy interesada en que esa persona también se presente a la audiencia de conciliación. Esas son las partes que yo incluyo en mis documentos, acta de conciliación o constancias de cualquier índole. Y cuando yo digo identificación de las partes, yo me estoy refiriendo a su nombre completo. Miren, para mí no es sencillo. Cuando empezamos las audiencias, yo empiezo las audiencias de conciliación, la gran mayoría de las partes empiezan con la cámara apagada. Quiero socializarles, contarles y compartirles, y si hay algún otro colega que me lo pueda refrendar, que en las audiencias judiciales, aun cuando hay jueces y jueces, señoras y señores, muy flexibles y no le ponen ningún problema que las personas no se conecten con cámara, hay otros que son completamente estrictos e innegociable la cámara encendida. Y cuando está la cámara encendida y dicen identificación de las partes, nos toca en cámara mostrar nuestra cédula de ciudadanía y mostrar nuestra tarjeta profesional, ¿sí? O en su defecto, haberla remitido previamente al despacho. Porque de ahí sacan mi nombre completo, sin abreviar, sin puntos ni comas. Es el nombre completo como aparece en la cédula, donde yo generalmente indico que la persona es mayor de edad, que tiene una cédula de ciudadanía o una cédula de extranjería, cuál es ese número de identificación nacional. A veces hemos tenido con extranjeros audiencias y que lo que tienen aquí es un número de pasaporte, pues dejamos el número de pasaporte incluido. La dirección física o electrónica de esa persona, que es básicamente lo que nosotros llamamos la dirección para notificaciones. Y cuando la persona es menor de edad, que no es muy común, pero puede suceder, por ejemplo, que haya un accidente de tránsito y el que venía manejando era un menor de edad, 16 años, ¿sí? Donde básicamente responden son sus representantes legales, en este caso sus custodios, son los que son llamados pues a presentarse a un trámite de estos porque él es menor de edad y todavía no puede hacerlo por sí mismo. Pero de todas formas era importante que el joven se presentara porque como él iba manejando el vehículo y queríamos escuchar qué había ocurrido, porque igual el conciliador ni emite juicios, ni determina quién tuvo o no la culpa del accidente en lo más mínimo, pero sí para efectos ilustrativos y del contexto del conflicto, citamos a ese menor de edad para que se presentara y nos contara lo que ocurrió. Entonces, si lo voy a dejar incluido en alguno de los documentos, lo identifico como menor de edad y digo quién lo está representando en ese curso de la audiencia. Pero lo que les digo, no es muy común que se traigan menores de edad a las audiencias de conciliación. Entonces, les pongo un ejemplo y ahí es donde todos siempre se equivocan. Cuando yo les digo partes, me ponen solamente el nombrecito. ¿Y dónde está su identificación? Ay, profe, es que en el caso no aparece. Claro, en el caso no aparece. Tenemos que ser creativos. Nos inventamos un número de cédula de ciudadanía, un número de cédula de extranjería, un número de pasaporte. Nos inventamos una dirección física o una dirección electrónica. Cualquier cosa, pero es para que yo pueda ver que ustedes entendieron que yo a las partes las tengo que poner completos, sus nombres, su identificación, su correo y todo lo que me permita, perdón la redundancia, identificar a esa parte. Y esto es cuando estoy identificando a personas naturales. Para las personas jurídicas es un poquito más exigente la identificación, porque en primer lugar, rara vez en un consultorio jurídico yo le voy a pedir a quien convoca, si es una persona jurídica, señor,
necesito que me traiga el certificado de existencia y representación legal de Cámara de Comercio. Vengan, ese documento vale 7.200 pesos o 7.600. Tengo mis usuarios que son de estratos bajos, que son personas con carencias económicas. 7.600 es, bueno, 2 buses, un poquito menos. Yo le voy a decir que vaya y compre un certificado de existencia y representación legal. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo ingresar a una página del Estado que se llama RUES. El rues.org.co, R-U-E-S, que está manejada en parte por la Cámara de Comercio respectiva, me permite a mí indagar, primero que todo, pongo yo el nombre de la razón social, de la persona jurídica. Esa puede ser otra situación. Las personas dicen que se llama, miren lo que me pasó hace poco en un llamamiento en garantía, en un proceso que yo llevo. Yo también tengo una representación judicial con la alcaldía de Bucaramanga, el municipio de Bucaramanga. La colega a la que yo estaba antes que yo viene como a reemplazar, por así decirlo, había hecho un llamamiento en garantía a Suramericana S.A. Seguros, ¿cómo fue que dijo? Aseguradora Suramericana S.A. Y ella hizo el llamamiento en garantía. Yo cuando llegué tenía que notificar, entonces yo mandé correos de notificación y demás. Pues, ¿cómo les parece que se presentó la abogada de Seguros Generales Suramericana S.A. a decirme, Aseguradora Suramericana S.A. es una corredora de seguros. Simplemente nos gestiona la venta de seguros. La persona jurídica como tal es Seguros Generales Suramericana S.A., pero yo no fui a ese al que yo llamé en garantía. Y a mí no me autorizaron a ese llamamiento en garantía. Por ende, la abogada alegó una falta de legitimación en la causa. Dijo, no soy la misma persona. Aseguradora Suramericana S.A. es esto, Seguros Generales Suramericana es esto. Y más o menos por ahí tengo el llamamiento en garantía enredado. Entonces, la razón social, la denominación, el nombre real de la persona jurídica lo tengo que tener claro, completo. Hay personas jurídicas que no se llaman como yo pienso que se llaman. Tostao no se llama Tostao. Tostao se llama BBI Colombia SAS, por ejemplo. Tostao es el nombre de su establecimiento de comercio. Entonces, yo no puedo decir que se presentó la persona jurídica de Panadería Tostao porque eso no existe. Entonces, yo necesito saber quién es la persona jurídica. Puedo hacer esa consulta en el RUES, que me arrojará el verdadero nombre. Si estoy equivocada, me dirá que no es, hago los intentos y ahí yo puedo descargar la información general sin comprar el certificado. Por lo menos su NID, por lo menos si la sociedad ha hecho renovaciones, la renovación del registro mercantil o del certificado de existencia y representación en Cámara de Comercio. Además que es una obligación que tenemos quienes ejercemos el comercio, es igualmente una muestra para nosotros entender si esa persona jurídica está ejerciendo como es debida su objeto social. Porque si una persona jurídica no renueva la Cámara de Comercio, créanme, para celebrar cualquier vínculo contractual, para cualquier actividad comercial que quiera realizar la persona jurídica, siempre le van a pedir un certificado de existencia y representación legal con vigencia no mayor a 30 días. Si yo no he renovado Cámara de Comercio, más de que me aparece una marca de agua, creo que ya no la están poniendo en todas las hojas, la verdad no he vuelto a ver una sin renovar, no sé si ponen solamente la viñeta, antes ponían un recuadro, antes ponían una marca de agua que decía no renovado y en otras, las últimas veces que yo recuerdo haber visto, eran como una tablita, como un cuadrito que decía que este comerciante no ha cumplido con su deber legal, de renovar su registro mercantil. Eso para mí es preocupación porque yo digo, venga, si no está renovando su registro mercantil es que no está ejerciendo las actividades comerciales o no está llevando vínculos contractuales o comerciales con otras personas de derecho público, privado, naturales o jurídicas. Está raro. Esta persona jurídica tiene algo raro. La que me aparezca en reorganización, párense los pelos, porque la que aparece en reorganización pinta desgracia. Entonces, ese tipo de información yo la puedo obtener de esa página que es pública y que la puede consultar cualquier persona. Entonces, cuando yo identifique a la persona jurídica, tengo que decir el nombre como tal, la razón social que tiene esa persona jurídica.
También tengo que determinar cuál es su NID, su número de identificación tributaria, cuál es su domicilio, su dirección física, electrónica, especialmente la de notificaciones judiciales, que es un deber legal tener una incluida correo de notificaciones judiciales según el registro mercantil. Y acto seguido identifico la persona natural que la representa. Es que yo no estoy citando a la persona natural, yo no estoy citando al gerente, a menos de que esté citando al gerente, pero generalmente yo estoy citando a la persona jurídica. Yo necesito es que la persona jurídica me responda, que la persona jurídica me pague, no el gerente. Entonces yo no identifico primero al gerente y después a la persona jurídica porque eso sí son temas de estilo. Yo a quien cité fue a la persona jurídica. Y porque la representación legal no siempre la tiene en cabeza el gerente. A veces viene el primer suplente, el gerente está ausente, el segundo suplente. A veces hay abogados que tienen las facultades de representación judicial, ya sea por delegación o por escritura pública. Entonces, en realidad, la persona natural que viene a comparecer en nombre de la persona jurídica, si bien también es importante, es el plus. Sí, porque si no tiene las facultades de representación, acá no se va a comprometer sino a nombre personal, a título personal. Pero quien asiste es la persona jurídica y representada por, y la persona natural yo la identifico como aparece completa la identificación de la persona natural en las actas. Y de paso, pues sí he podido revisar la gran mayoría de las personas jurídicas cuando se presentan a los trámites conciliatorios, al momento de acreditar la calidad en la que actúa, nos traen el certificado de existencia y representación legal. Por eso digo que no vale la pena que nuestros usuarios vayan a invertir en ese certificado cuando generalmente o yo como conciliadora se lo puedo pedir a la persona jurídica que me tiene que allegar ese certificado o ellas generalmente lo allegan porque tienen conocimiento que deben hacerlo. Hay entidades que no están registradas en Cámara de Comercio, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad Industrial de Santander, ellas no se registran en la Cámara de Comercio. Ellas tienen un certificado emitido por el Ministerio de Educación Nacional, que es el Certificado de Existencia y Representación Legal para Instituciones de Educación Superior. Lo mismo sucede con los colegios, si son públicos, si son privados, o sea, no todo el mundo, todas las personas jurídicas pasan por la Cámara de Comercio. Entonces, por eso es que es importante que revisemos qué persona jurídica es y con base en eso, las de la superintendencia básicamente son las entidades financieras, la superintendencia financiera. Las demás pueden tener certificado del Ministerio de Educación Nacional, como les acabo de poner el ejemplo, otros de parte de la gobernación que les entrega personería jurídica, otros de la Secretaría del Interior, como sucede con las propiedades horizontales. O sea, es un tema que nos toca analizar para validar que quien se presenta efectivamente está facultado y está de verdad representando a esa persona jurídica. Pero obviamente en el ejercicio del acta de conciliación ustedes no van a, si revisamos el RUE, sino, no, ese no es necesario, sino esto que les cuento es para que ustedes lo sepan cuando ya se enfrenten a un caso real de trámite de conciliación. Entonces aquí les pongo un breve ejemplo, donde les digo quién es la persona jurídica convocada o convocante, Monsalve Martínez y Compañía Limitada, que es una sociedad comercial con domicilio principal en tal lado, con NID, con correo electrónico, representada en la presente audiencia por quién, por esta persona natural identificada con este documento en su condición de ¿qué? Gerente, subgerente, jefe de recursos humanos, abogado con representación judicial. Tenemos que decir qué calidad tiene, qué condiciones en las que actúa en la presente audiencia de conciliación y de paso, qué documentos se está acreditando. Porque no puedo decir, mire, yo tuve una audiencia de conciliación el año pasado, ya pasadito, iniciando el año pasado, donde se me conectaron las personas que yo siempre que van a conectarse, yo valido con los presentes, oiga, usted sabe quién es fulano, me está pidiendo conexión. Si yo no puedo acreditar quién es la persona que está pidiendo entrar, yo no la dejo ingresar. Y en esa oportunidad la señora era como la directora financiera de la persona jurídica. Entonces, no hay problema que entre, sí, ella la que sabe, ella la de la plata, etcétera. Prácticamente esa directora financiera ni dejó hablar al gerente, el gerente era prácticamente un cero a la izquierda, ni lo dejó intervenir, se apoderó de la audiencia de conciliación y jamás me acreditó su calidad de directora financiera. Entonces, al finalizar su pequeña intervención, le dije, gracias por su intervención y su participación. En este momento la voy a sacar de la reunión. Ay, pero usted, ¿por qué me va a sacar? Primero, usted no me está acreditando que es la directora financiera. ¿Qué documento me está acreditando? Cámara apagada.
Dije, yo cómo sé quién es usted, yo cómo le pongo rostro a la persona. En cambio, el que se conectó como gerente, sí prendió cámara, puso su cédula, dejó ver su rostro inicialmente, dijo, yo soy el gerente. Entonces, yo no he podido validar cuál es la calidad en la que usted actúa. Acá está el gerente, que es el que ejerce la representación legal, y usted no me está aportando realmente a la audiencia de conciliación. Ellos le permitieron que usted ingresara, pero en este momento yo la voy a sacar de la reunión. Usted no es parte, básicamente, de esta audiencia de conciliación. Pero por eso es importante. Ah, no, que es que ella es mi secretaria. Ah, no, es que ella es mi asistente privada. Qué pena. Si acaso téngala con usted al lado y diga, aquí me está acompañando mi asistente privada y ella va a estar tomando nota. No hay ningún problema. Pero que sea asistente, partícipe, que opine, que eso sí es inconcebible. Entonces, este es también el ejemplo, porque es que en ambos ejemplos de actas de conciliación hay personas jurídicas, convocante, convocada. Entonces, para que ustedes tengan muy en el radar cómo yo aspiro para efectos académicos y cómo les sugiero para efectos reales y prácticos que se identifiquen las partes en un acta de conciliación. También tenemos como parte del contenido formal del acta de conciliación las pretensiones, que son básicamente las que se plasman por parte del convocante en la solicitud de conciliación. Yo sé y yo comprendo que en muchas oportunidades, no sé si la Universidad Autónoma aún lo realice, pero me recuerdo mucho hace bastantes años, que tenían una cita previa, una reunión previa con el convocado. Lo escuchaba alguien del centro, que no era el conciliador como tal, y tomaban nota de la situación vista desde su punto de vista, valga la redundancia, y qué era lo que él manifestaba, que realmente eran los hechos para él y cuáles eran entonces sus pretensiones. Eso no es factible, eso no forma parte del trámite conciliatorio. Quien convoca a la audiencia, a menos de que sea una convocatoria conjunta, donde convocante y convocado, o sean ambos convocantes, básicamente, porque es conjunta, plantean unos hechos y unas pretensiones de forma conjunta, conversada, dialogada. De resto, no es menester que yo me reúna con nadie, que yo escuche a nadie previo a la audiencia de conciliación. A mí me ocurre mucho que yo mando los correos de las comunicaciones, de las citaciones, y pido que me confirmen correo y celular. Pero el celular básicamente es por si tiene problemas de conexión, vengan, me comunico con usted, cómo le puedo dar asistencia técnica o cosas similares, no para llamarlo, para escucharlo, para saber su punto de vista, para conocer su postura, en lo absoluto. Y me ha tocado contestarle a las partes, yo no me puedo reunir con usted antes de la audiencia de conciliación porque mi imparcialidad y mi objetividad no pueden verse alteradas de ninguna forma. Entonces, yo las pretensiones que pongo en el acta son las que plasmó el convocante en la solicitud de conciliación, que a fin y a cabo fue el que activó el mecanismo de conciliación. Y yo generalmente, Ángela Torres como conciliadora, hago una transcripción de esas pretensiones. Obviamente, si hay problemas de ortografía y de redacción, las ajusto, pero yo busco hacer una transcripción de los documentos, porque además yo esa solicitud ya se la he mandado a la parte convocada, ya ha tenido oportunidad de revisarla, de estudiarla, de socializarla, y tiene conocimiento. Que la lea o no la lea, ya es tema aparte, pero yo se la he remitido con la citación electrónica. Entonces, simplemente pongo esas pretensiones, que son las que activaron el mecanismo de conciliación, y muchas de nuestras actas también tienen un acápite que es lo que llamamos nosotros hechos, o la situación fáctica que fue planteada por el convocante. Y aquí está el momento más importante del acta de conciliación, que es el acuerdo que tiene que traer, si es obligación de dar, cuantía, tiempo, modo y lugar del cumplimiento de las obligaciones pactadas. Ah, no, es que son obligaciones de hacer lo mismo, modo, tiempo y lugar. Si son obligaciones de no hacer lo mismo, modo, tiempo y lugar. Tienen que estar lo más detalladas y lo más descriptivas posibles, porque recuerden, nada se sobreentiende, nada, pero es que mire, usted ahí lo lee y usted entiende. La gente puede entender uno esto, el otro aquello, si los documentos, si los acuerdos no vienen absolutamente claros, que no permitan ninguna interpretación de ningún tipo, el acta de conciliación está como debe estar.
cumple los requisitos que le impone la ley. De lo contrario, si está para muchas interpretaciones, si el juez de la República no sabe lo que está leyendo, discúlpenme, pero el documento quedó mal diseñado, mal elaborado. El acuerdo en los términos que nos habla el numeral sexto del artículo 64 de la ley 2220 de 2022. Entonces, básicamente, y que forma también parte del contenido del acta, y solamente para efectos de lo que podrá pasar después, hay que dejar claro si el acuerdo es parcial o si el acuerdo es total. Y ustedes me preguntan, ¿por qué? Pues porque de eso depende si el asunto va a fenecer completamente, si va de verdad a ser tránsito a cosa juzgada y se va a terminar, o si no se concilió totalmente, hay unas pretensiones que eventualmente yo voy a reclamar vía judicial. Pues por eso es importante que en el acta yo escoja si es parcial o si es total. Una aceptación expresa del acuerdo por las partes. Resulta que en este momento estamos en una suerte de readaptación, porque nosotros las audiencias de conciliación siempre las hicimos presenciales. Estaba la ley 527, ustedes están mirando ahí en la diapositiva, es de 1999 y traía toda la reglamentación relacionada con mensajes de datos, todo lo que hoy estamos utilizando, pero en su momento no estaba concebido para ser utilizado. Entonces, nosotros lo que hacíamos era, en el centro de conciliación, imprimíamos el documento de resultado, el acta se leía, se ajustaba lo que tocara hacer, se firmaba y hasta luego. Las constancias de la misma forma. Hoy en día no, hoy en día ya estamos formando parte de nuestro tema de virtualidad desde la pandemia. Entonces viene el segundo punto, ¿cómo me aceptan las partes del acuerdo conciliatorio en plena audiencia virtual? Entonces, en plena pandemia, había colegas que grababan solo la lectura del acta de conciliación, solo la lectura del acta la grababan y ese era el documento sin hacer ningún escrito ni nada similar, solo la grabación de la lectura del acta. Habían otros, que es lo que yo todavía practico, porque si bien el Estatuto de Conciliación nos impuso una tarea a los centros de conciliación y es que creáramos alguna suerte, utilizáramos alguna suerte de plataforma como el DocuSign, para que las partes en tiempo real y mientras dura la conexión, cada una le imponga la firma en el lugar que fue diseñado para que fuera firmado por ellas. No lo hemos implementado, entonces aún actualmente, ¿qué estamos realizando para la firma del acta? No nos la estamos rotando en PDF y cada uno incluye la firma mecánica o la foto de la firma. No estamos imprimiendo, firmando, escaneando, rotando, no. En mi caso y en el caso de muchos colegas, estamos leyendo y compartiendo pantalla, como lo estoy haciendo yo en este momento con ustedes, leyendo las cláusulas, completo el documento y las cláusulas del acuerdo, confirmando con las partes presencialmente y a viva voz que el documento está correcto y remitiéndolo vía correo electrónico. ¿Yo qué remito? Yo solo remito las cláusulas del acuerdo. Otros colegas mandan el documento completo y espero pacientemente a que lo revisen, lo lean y en la conexión me contesten ese correo electrónico. Aceptado, aprobado, de acuerdo con lo pactado. El término que los haga sentir cómodos, pero que no le deje lugar a dudas a nadie que el documento no fue aceptado o firmado por las partes. Y esas respuestas vía correo electrónico yo las descargo como un archivo PDF y junto con el acta de conciliación, que sí viene firmada por mí con mi firma mecánica, lo formo parte del acta de conciliación y lo envío para el registro. Llevo 4 años haciéndolo así, no he tenido un solo inconveniente, ni judicialmente, ni a nivel de ministerio, ni a nivel de centro de conciliación, ni de las partes. Si lo estoy haciendo bien o no, pues estará por verse, pero nos toca a los centros de conciliación readaptar este tema. En este momento, todos básicamente estamos aplicando la 527 del 99, que es básicamente la que nos indica, el artículo séptimo, nos dice básicamente que cualquier norma que exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias si la firma no está incluida en relación con un mensaje de datos. Recuerde que en este momento hasta los poderes los pueden mandar por mensaje de datos, lo que puede lo más, puede lo menos.
pero que ese requerimiento se entiende satisfecho si he utilizado un método que permita identificar al iniciador del mensaje de datos. Por eso nosotros todos tenemos un correo institucional de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, del cual nosotros enviamos toda la documentación y las comunicaciones. Ese es el iniciador del mensaje de datos, soy yo a través de ese correo institucional, para indicar que ese contenido cuenta con su aprobación, ¿sí? Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual estoy generando el comunicado o el mensaje. Exceptuando ahorita los juzgados administrativos, Consejo de Estado y Tribunal Administrativo, que básicamente, exceptuando las demandas, todo se está subiendo a la plataforma SAMAI, ventanilla virtual. En los demás despachos judiciales y demás jurisdicciones sigo manejando correo electrónico, lo que me permite a mí afirmar que es el método que sigue siendo confiable y apropiado para poder yo emitir un mensaje de datos con el contenido que requiere. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en el centro de conciliación en el que estoy. Al centro de conciliación al que ustedes pertenezcan, les indicará a ustedes cómo lo hacen ellos, si están todavía tratándose de audiencias virtuales, pero eso es básicamente lo que se está manejando hasta ahora. Y ya en esta parte es básicamente un pequeño recorderis, por así decirlo, de básicamente cuando ustedes vayan a diseñar el acuerdo conciliatorio, las cláusulas, recuerden que todas las obligaciones tienen un acreedor, un deudor y una prestación. El acreedor como sujeto activo, el deudor como sujeto pasivo y la prestación que puede consistir en dar algo, en hacer o en no hacer determinada cosa. Es muy común que al momento de redactarme el acta de conciliación, las partes, todos en general, perdón, me pongan, el convocado aceptarle a la convocante, y voy y miro, y el convocado son 5 personas, y la convocante son otras 5, y yo digo, pero ¿quién acepta darle a quién? ¿Sí? Entonces, tan sencillo como decir, Ángela Patricia Torres acuerda cancelar a favor de Sandra Elena Mendoza la suma de 5 millones de pesos. Hombre, es que todo lo estamos haciendo de forma de computador, no entiendo dónde está la pereza o dónde está la limitación de poder identificar claramente al acreedor, al deudor y a la prestación. De tal suerte que eso no le dé lugar a dudas a nadie, que sí fue Ángela la que reconoció y aceptó la deuda a favor de Sandra. No convocante, convocado. Si solamente son uno y uno, no habría ningún problema. Pero si son multipartes, ahí sí dejo a un juez loco. Porque yo no sé, el convocado uno solo, pero multipartes. Está muy bien, esa es una interpretación. La otra interpretación es que es uno de ellos, pero no me dijeron cuál de ellos. Entonces, es para que tenga todavía más claridad el acta de conciliación. Para que ustedes recuerden que las obligaciones son civiles y naturales, en el consultorio jurídico recibimos generalmente las obligaciones naturales. Es que el señor, yo le presté un dinerito, me debe la platica, pero no me la ha pagado. Él dice que no me niega la deuda, pero tampoco que me la va a pagar. O tenía una letrica de cambio bien mal diligenciada, por allá que no tiene ningún efecto como título ejecutivo, o que ya prescribió y entonces yo ya no cobré la deuda judicialmente. Entonces, venga, llamémoslo a conciliación. Llamémoslo a conciliación y mediante el acta de conciliación, si se presenta y concilia, claro está, vamos a volver una obligación natural a civil, porque ustedes saben que pues las civiles son las que yo puedo exigir su cumplimiento ante el deudor o ante cualquier instancia judicial, porque está la deuda, la obligación a favor, o la deuda no, la obligación a favor y a cargo en un documento o de alguna forma que me permita exigirla ante el deudor o ante una instancia judicial. Y las naturales, como les acabo de poner en el ejemplo, son las que no cuentan con ningún respaldo, porque no tienen un documento, porque no constan en un documento soporte idóneo o porque no hay ninguna prueba sobre su existencia. Sí, esas dos obligaciones las podemos encontrar en nuestros trámites de conciliación. También es muy común encontrar que las partes van a conciliar y se van a adquirir obligaciones simples y puras. Sencillamente se está adquiriendo la obligación y surte efecto en el momento en que se está adquiriendo esa obligación.
pero también nos vamos a encontrar con obligaciones que sean subsidiarias, accesorias, que sean conjuntas. Ya en un momento les voy a hacer el pequeño recuerdo. También nos vamos a encontrar con obligaciones principales que no necesitan que se configuren y que son accesorias a nadie más. Sencillamente la obligación del arrendatario de cancelar el canon de arrendamiento, eso es una obligación principal, no requiere de ninguna otra para existir. También vamos a encontrar que nuestros asuntos van a generar acuerdos que traen consigo obligaciones puras y simples y obligaciones principales. Pero también puede ser el caso que estemos frente a situaciones donde la obligación sea accesoria, que es la que depende para existir de la existencia de otra obligación o de la configuración de otro derecho, que es lo que ocurre, por ejemplo, con las fianzas, donde el fiador garantiza el cumplimiento de la obligación que tiene el deudor con el acreedor. Pero el tema de las fianzas es que yo tenía que forzosamente primero perseguir al deudor, y si el deudor no me salía con nada, no tenía bienes, no había respaldo, yo podía irme a perseguir al fiador. Por eso actualmente ya lo que se utilizan son los deudores solidarios, la solidaridad o las deudas conjuntas, porque las de la fianza, lo que les digo, me obligaba sí o sí primero a perseguir al deudor antes de poder ir hacia el fiador. Las de sujetos simples y de sujetos plurales, como les puse ahorita hace un momento de ejemplo, yo puedo tener multipartes, entonces puedo tener un acreedor y un deudor, que son sujetos simples, o puedo tener varios deudores, varios acreedores, varios deudores con un acreedor. Les garantizo que lo que menos tenemos en las audiencias de conciliación son los asuntos sencillos, los asuntos puros y simples, principales, de sujetos simples. Les garantizo que siempre vamos a tener retos como los que les estoy indicando hace un momento, que vamos a tener multiresultados, multipartes, multisituaciones. Las obligaciones conjuntas y solidarias, que las conjuntas es que son adquiridas por dos o más personas a favor de dos o más, también personas. Pero la cosa la puedo dividir. Por tanto, cada deudor es responsable de su obligación frente a ese acreedor y va y paga, y con eso queda completamente satisfecha la obligación. Pero actualmente lo que se está utilizando es la obligación solidaria en temas de arrendamientos, en temas de mutuos. ¿Por qué la solidaridad? Porque eso permite al acreedor perseguir a uno solo de los deudores. A ese deudor le cobro la totalidad de la deuda, y si usted quiere, después entiéndase con los demás, con los otros codeudores. Pero yo puedo elegir al que más tiene respaldo económico, al que tiene más platica, al que tiene un buen empleo y tiene un buen salario, y yo le cobro a ese y que ese se entienda con los demás. Por eso es que actualmente lo que prima en el comercio y lo que prima sí, básicamente entre el comercio, es las obligaciones solidarias, que son las que están más de moda, por así decirlo. Igualmente, como les decía yo hace un momento, tenemos obligaciones de dar, obligaciones de no hacer y de hacer, ¿sí? Que básicamente esas obligaciones lo que me permiten a mí es determinar bajo qué rango voy a adquirir las obligaciones. Ay, perdón, que este mouse me está tomando el pelo. Entonces tendré obligaciones de no hacer, que también son muy comunes, ¿sí? Mentira, no son tan comunes. Ahora que lo pienso, en realidad no son tan comunes como uno pensaría, porque las obligaciones de no hacer son más que todo propias de, por ejemplo, las situaciones mercantiles, en virtud de las cuales yo, al momento de conciliar, le estoy diciendo a mi convocado o a mi arrendador con quien esté conciliando: listo, yo le concilio, pero hay una condición, y esa condición es que usted no vaya a abrir un establecimiento de comercio como el establecimiento de comercio que yo tengo actualmente, de tal suerte que podamos llegar a una negociación. Y eso ocurre seguido. Sí. Por ejemplo, yo tuve donde
que ellos tienen establecido que por piso se ubiquen ciertos negocios. Por eso ustedes se encuentran en el primer piso, que están los zapatos, y se encuentran los licores y todo lo que son los víveres. En el segundo piso encuentran ustedes los electrónicos, en el tercero las ópticas. Eso es por propiedad horizontal. Es que ellos tienen eso establecido y organizado. Y en esa oportunidad yo estaba yendo acá a una audiencia de conciliación donde le estaban pidiendo la restitución del local comercial de San Andresito a una tienda naturista. Y la tienda naturista estaba ubicada como en el cuarto piso, tal vez, bueno, en alguno de los pisos de San Andresito. Y una de las exigencias del arrendatario fue que la inmobiliaria no fuera a arrendarle a alguien más que tuviera una tienda naturista. Si ustedes me preguntan, eso es común, es perfectamente válido y es lo que se estila en este tipo de conciliaciones de restituciones de local comercial, especialmente las de local comercial, donde el legislador le otorga una protección especial al comerciante que ha permanecido 2 años en el mismo lugar para que se le proteja su clientela, su goodwill y etc. Sin embargo, aquí era casi que imposible acceder a lo que estaba pidiendo el arrendatario porque estamos hablando de algo que estaba sometido al régimen de propiedad horizontal, donde claramente está establecido en qué pisos funcionan qué negocios, e iba a ser prácticamente imposible para la inmobiliaria cumplir con su compromiso de no arrendarle a otra tienda naturista, porque es que básicamente ese era el piso de las naturistas. Entonces, ¿cómo mediamos la situación? Se incluyó una cláusula donde se dijo que lo que se iba a hacer era que primero se le diera, como en cada piso hay 2 o 3 razones sociales, como les decía, en el primero están los zapatos y los víveres, en el segundo, entonces que se le iba a dar prioridad a los otros que están en el mismo piso. No me pregunten porque en este momento no me acuerdo quiénes están en el mismo piso de las tiendas naturistas, y que si definitivamente al cabo de, no sé, 2, 3, 4, 5 meses, ya no me acuerdo cómo fue que conciliaron, no conseguían una persona que arrendara de los otros objetos sociales, razones sociales, que se lo arrendaban a una naturista. Fíjense lo complejo que es hacer realidad esa obligación de no hacer. Las obligaciones de hacer, que como ustedes lo saben y su nombre lo indica, es básicamente un hecho, la realización de un hecho positivo, como la prestación de algún servicio o la entrega real y material de alguna cosa, y las obligaciones de dar, que son básicamente la transmisión de la propiedad plena o fragmentada de la cosa. Cualquiera de esas tres son las que también usualmente incluimos en un acta de conciliación. Ya elaborada el acta de conciliación, sus acuerdos, todo su contenido, para recordarles que en las actas de conciliación los efectos son así. El acta presta mérito ejecutivo y el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada. Ay, pero ¿qué se diferencia? Pues que el acta es el documento que contiene el acuerdo y es al que yo presento judicialmente para hacer valer su contenido y forzar el cumplimiento del mismo en caso de que el deudor de la obligación no haya honrado cumplir. Y que el acuerdo hace tránsito cosa juzgada es que en caso de que las partes cumplan sus obligaciones individuales, singulares o recíprocas, el asunto va a fenecer, el conflicto, perdón, va a fenecer, va a ser tránsito a cosa juzgada, ya no va a volver a ser conocido por nadie, por ninguna autoridad judicial, administrativa, de ningún tipo, y sencillamente las partes se declaran a paz y salvo mutuamente y el asunto fenece. Entonces, por eso les digo que el acta presta mérito ejecutivo y el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada. Pero en el caso de nosotros, los centros de conciliación privados, por así decirlo, o ustedes los de consultorio jurídico, estos efectos no empiezan a surgir o a surtir hasta tanto no se lleve a cabo el registro de las actas de conciliación. En las conciliaciones de la jurisdicción contenciosa administrativa, esos efectos no empiezan a surtirse hasta que el juez administrativo no le imparte, o tribunal, no le imparte aprobación a esas actas de conciliación que profieren los procuradores. Y a nosotros, hasta que nuestro centro de conciliación en cabeza de su director no nos registren en el sistema del ministerio esas actas y nos manden ese certificado de registro, a partir de ese momento empiezan los efectos de mis actas de conciliación.
nosotros tenemos que entregarle al centro las actas, las constancias y todos los documentos. El estatuto nos dice que entre los 4 días hábiles siguientes a la audiencia, yo personalmente ni bien me desconecto de la audiencia y ya estoy mandando los documentos de tal suerte, primero porque si no me olvida, y segundo, pues para que se pueda surtir el registro y porque las partes, más que todo las que concilian, lo que primero ansían es tener su acta de conciliación para empezar a ejecutar todas las obligaciones que están allí incluidas. Inclusive a veces la gente quiere tomar notas de cuentas bancarias, de fecha, y yo les digo, tranquilo, tranquilo, que todo queda incluido en el acta de conciliación, no se preocupen. Entonces, por eso es importante que como conciliador remitamos los documentos urgentes al centro de conciliación para que hagan lo propio. El centro y el director no van a decirme, mire, Ángela, este acuerdo le quedó mal. Usted tiene que modificarlo, cite nuevamente a las partes, porque es que lo que hacen ellos es que van a verificar esos requisitos formales. Recuerden que soy yo la que administra justicia. Yo soy la que con aquiescencia de ustedes elaboró el acuerdo, el acta de conciliación con el acuerdo de las partes y yo soy en última la que lo diseñó, lo elaboró y le impartió esa aprobación con las partes. Entonces, centro de conciliación, usted no me puede venir a decir que le cambie esto, que le ajuste aquello, ni el del consultorio jurídico, ni ninguno. Solo requisitos formales. Nada más revisa el centro de conciliación. Y si se cumplen esas condiciones, pues lo que hacen normalmente es que cuando están en físico, al inverso de las firmas, imprimen ese certificado de registro que otorga el SICAC, ¿sí? Se llama así, Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición. A los que hacemos las audiencias virtuales nos mandan un documento en PDF que va acompañado con el documento principal, que es el acta o la constancia, y de esa forma le llega a las partes, generalmente a mí como conciliadora me copian para mi archivo personal y a partir de eso el documento queda completamente perfeccionado. Y aquí ya para finalizar, unos pequeños tips de lo que se incluye generalmente en las actas de ciertos asuntos. Por ejemplo, en la restitución de inmueble arrendado, que en mi caso es lo que yo más llevo en la Cámara de Comercio de Bucaramanga por mi línea de derecho comercial. Y es que si el acta de conciliación, si el contrato de arrendamiento era de tipo verbal, que es muy común en nuestros consultorios jurídicos, que tengamos personas que tienen por negocio alquilar una habitación a estudiantes o que le alquilaron a alguien más. Ya generalmente no se ve, pero no falta el que de pronto arrendó el inmueble y nunca hizo un documento, ni siquiera una proforma de papelería. Entonces, citó al arrendatario porque quiere que le entregue, que le pague lo que le debe, pero el contrato es verbal. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a hacer en nuestra primera cláusula del acta de conciliación? Que se reconozca que existió entre las partes ese contrato de arrendamiento. Sencillito, dijimos entre fulana como arrendador, sultano como arrendatarios, un contrato de arrendamiento que se celebró entre las partes desde el día tal, por vigencia de tal, su canon actual es este, y lo más general y lo más importante, el objeto del contrato de arrendamiento recayó en este inmueble. Eso si el contrato es verbal, lo vamos a crear para después terminarlo, por así decirlo. Entonces, si el contrato es verbal o escrito, muchas veces en la cláusula segunda yo lo termino. Digo que las partes de mutuo acuerdo pactan la terminación del contrato de arrendamiento, terminación que se hace efectiva a partir de tal fecha, que es cuando se realice la entrega del inmueble o cuando efectivamente se entregue, porque puede suceder que el arrendatario incumpla, el arrendatario no entrega en la fecha pactada. Entonces después me va a decir, no, a mí no me puede cobrar más canon de arrendamiento, no ve que el contrato de arrendamiento se acabó a partir de esta fecha. No, pero si yo dejo claridad que es esta fecha o una fecha posterior, pero cuando sea la entrega efectiva del inmueble, si es que está sujeto a esa condición, o en otros aspectos no lo den por terminado, simplemente créanlo, lo van a crear si es verbal, si es escrito no hacen nada, y lo que hacen es inmediatamente pactar entre las partes la entrega del inmueble arrendado. Hay que identificar muy bien el inmueble, hay que decir dónde está el barrio, el municipio, cuándo es la fecha y hora de la entrega del inmueble. A mí a veces me dicen, pero la hora, ay, esto nosotros pactamos la hora. Perfecto, pero puedo poner una hora en el acta de conciliación. El manejo que ustedes le quieran dar lo hacen directamente, pero yo, para efectos de mi acta, le tengo que poner una hora.
que me ocurrió hace muchos años, que dejé un acta de conciliación sin hora, y después me encontré muchos años, semanas después, meses después, a la arrendadora y contó que había sido una tortura la entrega de ese inmueble porque el arrendatario, valiéndose que no tenía una hora exacta, le restituyó el inmueble a las 11:59 de la noche. Y la señora llevaba desde temprano montándole a él huelga. Y el señor decía, pero es que el inmueble no, el acta de conciliación no tenía fecha, no tenía hora, perdón. Eso quiere decir, acuérdese que el día se acaba a las 11:59 y este señor, muy sinvergüenza, le entregó hasta esa hora y hasta esa hora consiguió quien fuera con carro de mudanza y le hiciera el trasteo. Entonces, importantísimo la hora. Y las demás obligaciones que las partes quieran adquirir o necesiten adquirir, tema de servicios públicos, de inventario inicial de entrega, si le está debiendo saldo de cánones de arrendamiento, cuándo se los va a pagar, etcétera, etcétera. Importante para ustedes como conciliadores y para que las partes lo sepan. El artículo 144 del Estatuto de Conciliación, Ley 220 de 2022, está reproduciendo un artículo que traía la Ley 447 del 98 en su artículo 69, que permite que con fundamento en un acta de conciliación legítimamente suscrita y cuyas obligaciones fueron libre y voluntariamente aceptadas por las partes, donde se fije fecha y hora para una entrega y eso no se cumpla, no se haga realidad, le permite al arrendador al que le incumplieron con la entrega, con una simple solicitud ante el centro de conciliación, para que éste a su turno le haga un memorial dirigido a los jueces municipales, para que con base en esa solicitud y en el acta de conciliación se fije fecha y hora para el lanzamiento. No hay proceso de restitución de inmueble, no hay etapas procesales, no hay vulneración al debido proceso, no hay acción de tutela que valga, no hay mínimo vital, no hay personas mayores de edad, no hay mujeres embarazadas, no hay menores de edad, no hay nada. Hay un acta de conciliación aceptada libre y voluntariamente, incumplida por un arrendatario, que valida y faculta al arrendador a pedir directamente con base en esa acta el lanzamiento. No se agota ninguna etapa procesal propia del proceso de restitución de inmueble arrendado. Y esa magia nos la da única y exclusivamente un acta de conciliación, donde se fije fecha y hora para la entrega de un inmueble. En el caso de la fijación, aumento, disminución y exoneración de cuotas alimentarias, que es otro caso que recibimos mucho en los centros de conciliación, básicamente se indica quién es el obligado cuando es adquiriendo por primera vez la obligación o inclusive en los demás aspectos, aumento o disminución, quién es el obligado a cancelar la cuota y quién es el beneficiario, el alimentante y el alimentado, la fecha de cancelación de esas cuotas, iniciando a partir de cuándo, pero cuándo, todos los 5 días del mes siguiente, bueno, las fechas exactas, los 30 días, etcétera. Cómo se va a cancelar por transferencia bancaria, personalmente y en efectivo, etcétera. Hay un incremento, esos incrementos son importantes, esos incrementos efectivamente son necesarios porque son cuotas que no pueden quedar inamovibles. Entonces será por IPC, será por salario mínimo, lo que acuerden las partes. Si acuerdan una disminución, si acuerdan un aumento, ¿en qué consistió ese aumento o esa disminución? Entonces uno menciona que las partes o que fulano en calidad de obligado, perdón, la que está a favor de la cuota alimentaria, generalmente estamos hablando entonces de la madre, que la señora fulana de tal en calidad de representante legal del menor tal, acepta que se disminuya la cuota alimentaria que fue fijada en tal sentencia, en tal acta de conciliación, etcétera, y la nueva suma de dinero es tal. Y lo mismo con el aumento. Pero quiero contarles que por experiencia, ni los caballeros se dejan aumentar la cuota, ni las damas se la dejan disminuir. Y mucho menos la exoneración. Es extraño, inusual que un alimentado permita exonerar la cuota alimentaria a su alimentante. Así sea ya graduado, así ya no las necesite, porque muchos de ellos alegan pues que esa cuota alimentaria la coge su mamá. Ese es el dinero que la mamá está utilizando para su propia y congrua subsistencia. Pero ese no es el deber ser. El deber ser es que si ya cesó la obligación del alimentante, sea exonerado de pagar esa cuota alimentaria. Pero tampoco se concilia mucho en exoneración de cuota alimentaria.
En las dinerarias es mucho más sencillo. Si la obligación es natural, toca como en los contratos verbales de arrendamiento, crear la obligación, que el deudor reconozca la obligación. Y si es civil o natural, en cualquiera de los dos, acto seguido, determinar cuál es el monto, si es de capital e intereses, si hay lugar a ellos, de plazo, de mora, la forma de pago, si es completamente en un solo monto, si es pura y simple en un solo monto, si es por cuotas o instalamentos. Importantísimo, no lo den por sentado. Si yo estoy diciendo 10 cuotas mensuales, 10 cuotas mensuales, ¿a partir de cuándo? En qué fecha de cada mes se pagan, así le toca coger a uno con un calendario en mano y decir todos los 5, no, porque hay días que no son hábiles, entonces pongamos calendario en mano el 5 de abril, el 6 de mayo, el 7 de junio, el 8 de julio, el 10 de agosto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si son los 10 primeros días, entonces los 10 primeros días de cada mes iniciando en tal fecha. ¿Cuál es la forma de pago? Si es en efectivo, si es por transferencia. Todos esos aspectos tienen que ir incluidos, porque nada se entiende, se sobreentiende, se interpreta, si no, nos queda el acta de conciliación errónea. Eso en cuanto a los temas generales de las actas en ciertos asuntos. De las constancias, básicamente, yo quiero que ustedes sepan es que la constancia de imposibilidad de acuerdo es la que se diseña, elabora y genera el mismo día de la audiencia. Cuando las partes al cabo de sus intervenciones deciden que no pueden llegar a ningún acuerdo, se reitera esa situación, se pregunta, se proponen fórmulas, pero definitivamente no hubo lugar o no hubo posibilidades de acuerdo y sencillamente se cierra el trámite conciliatorio con una constancia de imposibilidad de acuerdo. Pero ¿cuándo se hace? El mismo día que finaliza la audiencia de conciliación. La inasistencia y el asunto no conciliable sí se hacen en fechas posteriores. ¿Por qué? Porque la inasistencia es cuando las partes o una de ellas no se presenta a la audiencia, ¿sí? Puede ser en la primera fecha, definitivamente la parte convocante dice, yo ya no quiero volver a citar, no está obligada a hacerlo, no es forzoso, sencillamente le damos los 3 días hábiles que nos indica el estatuto, al cabo de la cual me expiden mi constancia de inasistencia que me voy para la jurisdicción. O quiero volver a citar, démosle una segunda oportunidad, vuelvo y cito en otra ocasión y ya en esa ocasión, si no se presenta y no se excusa, al cabo de los 3 días, elaboro la constancia de inasistencia. Entonces ya tiene 2 momentos, puede ser al cabo de la primera citación, al cabo de la segunda, o incluso podemos generar varias reuniones porque suspendimos la audiencia en varias oportunidades, estábamos explorando fórmulas de arreglo y en alguna de ellas no se volvió a presentar alguna de las partes. Ni se excusó, ni se presentó, ni nada, y ya llevamos mucho tiempo. Igual el estatuto nos da un límite de 3 meses prorrogable por solicitud de las partes, pero al cabo de lo cual ya sencillamente cierro el trámite conciliatorio con una constancia de inasistencia. Y la de asunto no conciliable, que sinceramente no es común, porque en los centros de conciliación tenemos filtros donde se recibe el trámite conciliatorio y de entrada se le hace un estudio jurídico para determinar si el centro es o no conciliable, porque el asunto no sea laboral, porque el asunto no sea de lo contencioso administrativo o tenga la intervención de una entidad pública, porque ahí hemos perdido completamente competencia. En esos eventos es que sí, yo recibí un asunto y no tenía muy claro si se podía o no se podía, y cuando llegó a manos del conciliador recibí, dije, no, venga, esto no se puede conciliar acá. Tengo que expedir una constancia de asunto no conciliable que se expide dentro de los 10 días calendarios siguientes a que se presente la solicitud de conciliación, y en la constancia pues básicamente expreso que es un asunto no conciliable. Es más sencillo el contenido de las constancias porque las constancias tienen es la fecha de presentación de la solicitud, que es importante para temas de prescripción y de caducidad, en que se celebró o debió celebrarse la audiencia de conciliación, lo mismo si estoy en una suspensión, en una interrupción, para saber a partir de cuándo se retoman esos términos, y el asunto objeto de la conciliación, hechos, pretensiones, dependiendo de cómo estén establecidos nuestros formatos en centros de conciliación. Como les dije hace un momento, la constancia de imposibilidad de acuerdo se expide inmediatamente en la fecha en que concluya la audiencia. La de inasistencia al cabo de los 3 días hábiles siguientes en la fecha en que debió realizarse la audiencia, por primera, segunda, tercera, cualquier citación de cualquier número.
Y la de asunto no conciliable, las que se expiden al cabo de los 10 días calendarios siguientes, en los cuales se debió de haber determinado si el asunto era o no conciliable. Eso era lo que les venía a compartir hoy de forma más cercana con ustedes. Es el contenido similar a lo que tiene el Canvas, pero mi intención era explicarles un poco más a fondo cada uno de los asuntos, recordarles que en temas de esta asignatura, este ejercicio es de tipo individual, no es igual al del proyecto integrador. Ustedes solitos escogen cuál de las dos ejemplos de acta conciliación. Hay uno de un hurto de vehículo y hay uno de un accidente de tránsito, si no me falla la memoria. Ustedes escogen cuál de los dos, leen el asunto y desarrollan unos posibles acuerdos conciliatorios con obligaciones claras, expresas y exigibles. Lo hacen de forma individual, de tal suerte que podamos empezar a entrenarnos para saber cómo podemos elaborar estos documentos, especialmente el acta de conciliación. Es que yo no califico una constancia de inasistencia, de imposibilidad de acuerdo, de asunto no conciliable, porque no trae consigo un mayor estudio de caso, ni trae consigo una mayor exigencia para ustedes. Por favor, dudas, inquietudes, recuerden que estamos todo este tiempo, todas estas 2 semanas en conexión, me las pueden formular por la plataforma, por la mensajería, con mucho gusto, les absuelvo todas las inquietudes. La información que no esté en las actas es de total creatividad de ustedes, sin ningún inconveniente, pero lo más importante es que a partir de esa situación fáctica, ustedes se puedan a sí mismos exigir para elaborar acuerdos conciliatorios. Eso es todo. Les agradezco a todos por la paciencia, la conexión y lo más importante, permanencia en esta clase y nos veremos en otra oportunidad. Que tengan una feliz noche, feliz descanso para todos. Gracias. Doctora, muchísimas gracias. Que descanse. Gracias. Gracias.